Buenas, en el video de hoy vamos a ver soluciones sobre cables a su peso propio, o sea, catenarios. Aquí vemos la escena, digamos, con los datos. No tenemos el cable entre dos apoyos A y B. El apoyo B se toma como el apoyo más alto. Y a partir del punto más bajo, el punto C, lo que se hace para encontrar la solución, lo remito sobre la teoría de cables bajo peso propio, es plantear el equilibrio de un pedazo de cable que va desde el punto C hasta un punto determinado que tendrá coordenadas X e Y. En este equilibrio, que se ve aquí, se ve que el cable transmite siempre un esfuerzo tangente, o sea, en dirección del cable, porque no existe momento, es decir, se dobla, entonces el único esfuerzo que tiene es la fuerza en dirección del cable. Entonces, en el punto más bajo aparece una fuerza que es horizontal. Luego tendremos el peso del peso propio del cable, que estará dado en unidades de peso por unidad de longitud del cable por el desarrollo S que tendrá el cable hasta ese punto, digamos. Entonces, se plantea el equilibrio de las fuerzas involucradas, el esfuerzo H horizontal, el peso vertical del cable y el esfuerzo que será tangente en el punto donde se corta el cable, llamado S, y que tendrá un ángulo θ respecto a la horizontal. Por si esas fuerzas están en equilibrio, forman un triángulo de fuerzas cerrado, y de ahí sale que S puede ser raíz cuadrada del esfuerzo horizontal más el peso del pedacito del cable que hemos cortado. A su vez, la derivada de la ecuación, hay una ecuación que es la que queremos encontrar, que es la que nos da la forma que adopta el cable cuando cuelga bajo su propio. Entonces, esa ecuación, si la derivamos, hacemos la derivada de coordenada vertical respecto a horizontal, tiene que ser igual a la tangente de θ y tiene que ser igual, por ende, a Q, al peso del cable, dada como Q minúscula, que sería el peso por unidad de longitud del cable, por S, por el desarrollo, sobre la componente horizontal. Bueno, de aquí, en el teórico se visita un poco más, ese desarrollo del cable se hace toma un diferencial de desarrollo y se integra, y se llega a encontrar que el cable adopta una forma que es un seno hiperbólico. O sea, el desarrollo del cable se puede expresar como un parámetro C, que es el que tomamos, que definimos como la relación que hay entre el esfuerzo horizontal en el cable, que es siempre el mismo a lo largo del cable, sobre el peso propio, Q pequeño. Entonces, el desarrollo del cable, dado en función de X, es C por el seno hiperbólico de la coordenada horizontal sobre el parámetro C. Y a su vez, encontramos que la coordenada Y, o sea, la forma que adopta el cable, se puede expresar como C por el coseno hiperbólico de coordenada X sobre C menos C. Es cuando ubicamos los ejes de coordenadas en el punto más bajo del cable. Perfecto. Ahora hay que diferenciar, cuando pasemos sobre problemas, que pueden existir un vértice real, que se da cuando el punto más bajo del cable está situado entre apoyos. Pero también se puede dar la situación de que el cable no tenga entre los apoyos un punto más bajo. Sin embargo, se da que la ecuación sigue valiendo, la ecuación de la forma sigue valiendo, entonces podremos encontrar el punto más bajo, situar el punto más bajo fuera de la ubicación de las apoyos. En este caso, vamos a distinguir en las ecuaciones con un más y menos para distinguir la situación de vértice real y vértice virtual. Cuando nosotros llamamos B a la longitud horizontal que hay
entre el punto más bajo y el apoyo más alto, y A a la situación, a la distancia horizontal que hay entre el punto más bajo y el apoyo más bajo, bien digo. Entonces, cuando hay vértice real, esta longitud A es positiva, la B también, por supuesto, pero cuando hay un vértice virtual, adoptamos una longitud A, que es esta que acá, es negativa. Bueno, cuando planteamos, de acuerdo a los datos que tenemos, nos planteamos esta ecuación de la forma del cable para los datos dados, hacemos una serie de pasos que nos permiten llegar, de acuerdo a los datos disponibles y a las incógnitas, a una sola ecuación que está en función del parámetro C, para encontrar, una vez ese valor, y una vez que tenemos el parámetro C, podemos volver a las ecuaciones del desarrollo y demás, para encontrar, por ejemplo, la longitud del cable y la flecha, que la flecha es la distancia vertical entre el apoyo y el punto más bajo, ya sea el apoyo A o el apoyo B. Bueno, vamos a pasar a resolver entonces, con esta introducción sobre la teoría, a resolver casos prácticos. El primer caso práctico que les quiero mostrar es, vamos a pasar a compartir otra pantalla ahora. El primer caso práctico que les quiero mostrar es cuando el cable tiene los apoyos a la misma altura. Bueno, entonces, tenemos el gráfico del cable, que tiene los apoyos a la misma altura, tendremos un solo parámetro F. En este caso, el cable pesa 80 newtons por metro de desarrollo del cable. Tenemos una flecha de 5 metros, o sea, una distancia vertical del punto más bajo de los apoyos de 5 metros, y una longitud entre apoyos de 30 metros. Como el cable tiene los apoyos a la misma altura, se cumple la simetría, y por ende sabemos que la ubicación del punto más bajo está a la mitad de los apoyos. Entonces, podemos saber de antemano que la distancia horizontal entre el punto más bajo y cada uno de los apoyos es L sobre 2, o sea, 15 metros, que es lo que está expresado acá. Bueno, acá tenemos la ecuación que nos dice que la coordenada I es C por el coseno hiperbólico de X sobre C, menos el parámetro C. Pero, como sucede en todos los casos de catenarias, el parámetro C no se puede despejar de la ecuación y hay que encontrarlo con algún método numérico. Una solución sería, por ejemplo, yo lo que hice acá fue escribir esa misma ecuación en función del parámetro C dado en la casilla del costado, y lo que hice fue encontrar la solución por tanteo, que sería el método más simple. Es más simple, pero también más lento. Entonces, por ejemplo, arranqué con un parámetro C de 10, por poner un número, y veo que para el parámetro C, la coordenada vertical valuada para una distancia de L sobre 2, o sea, de 15 metros, da 13,52. Y en realidad nosotros estamos buscando que tenemos que variar el parámetro C para que la coordenada Y coincida, valuada en una coordenada X de 15, coincida con los datos, que es una coordenada de una flecha de 5 metros. Entonces, sabemos que con 10 la coordenada Y da 13,5, probamos con otro valor de C a continuación. Entonces, con un parámetro C de 5 da 45, o sea que si yo disminuyo el parámetro C, estoy disminuyendo la fuerza horizontal respecto al peso propio del cable, entonces vamos a tener un cable menos tendido, o sea, una panza más grande. Entonces, tenemos que aumentar el parámetro C para encontrar un valor de 5 en la coordenada Y, valuada en el apoyo. Ponemos un parámetro de asignación de C de 20 y llegamos a un valor de 5,89. Entonces vemos que tenemos que seguir aumentando valor, entonces ponemos, por ejemplo, 25, y ya vemos que la coordenada Y pasó a ser 4,63. O sea que de 20 fuimos a 25 y ya cruzamos el límite, porque
pasó a ser de mayor de 5, la coordenada y, a menor. Entonces sabemos que tenemos que encontrar un valor que está entre esos dos. Se prueba con 22, y después, de acuerdo a los resultados, si cruzo o no el umbral de 5 metros, recuerden ahí, se va tanteando cada vez más fino, hasta llegar, por ejemplo, a un valor de 3,289, que nos da 4,9993 para recordar ahí. Otra opción es usar un método numérico que está disponible en Excel. Bueno, yo estoy usando en Excel para el ejemplo. Ustedes podrían hacer por tanteo con la calculadora. Pero hay un solver, que es un proceso de cálculo de ecuaciones no lineales. Entonces, lo que hice acá fue escribir un parámetro cualquiera, por ejemplo 5 o 10, el parámetro con el que empezamos, y acá poner la función y c coseno x, coseno hiperbólico de x sobre c menos c, en función de ese valor de la casilla del costado c. Entonces, acá primero hay que aclarar que cuando vamos a datos, aparece solver acá, que es la opción que vamos a estar utilizando. Voy a salir de acá. Bueno, datos, solver. Bueno, para entrar a esta pantalla, primero lo tenemos que activar. Para activarlo, tenemos que ir a archivo, opciones. Dentro de opciones, tenemos que ver complementos. Dentro de administrar complementos de Excel, ponemos ir y activamos la casilla de solver. Eso va a hacer que cuando entremos a la opción de datos, aparezca esta opción. Y lo que vamos a hacer cuando entremos acá es establecer un objetivo. Ese objetivo, esa celda de objetivo, va a ser la del parámetro i. Y le vamos a decir que esa celda objetivo tiene que tener un valor de, en este caso, 5. Y lo que decimos a continuación es que tiene que llegar esa celda a un valor de 5 cambiando la celda del parámetro c, del cual depende en la ecuación, como vimos recién. Acá hay diferentes opciones, hay diferentes tipos de algoritmos para llegar a la solución. Podemos, además, determinar la precisión con la cual aceptaríamos un error, pero, de todas formas, ponemos resolver y va a encontrar, lo que hace es cambiar la celda C, los valores de la celda C, para que la celda I llegue al número 5, como le determinamos antes. Entonces, una vez que resolvió, dice, solver encontró una solución que cumple con todas las restricciones y condiciones óptimas. No lo dije, pero además se pueden poner restricciones para los números, más en este caso no nos sirve. Entonces ponemos aceptar y fíjense que Excel iteró mediante ese proceso, ese algoritmo para resolver ecuaciones no lineales y llegó a un parámetro C de 23,2886483, que hace que la distancia I sea de 5, valuada para una distancia horizontal de x igual a x. O sea que hemos ajustado el parámetro C para que la forma que adopte el cable pase por el apoyo. Una vez que encontramos el parámetro C, podemos volver, utilizando la definición del parámetro C, encontramos el esfuerzo horizontal, que es justamente el parámetro C por el peso propio del cable. Esto es lo que hemos hecho acá. Perfecto. Entonces nos da un esfuerzo horizontal de 1863. El esfuerzo máximo en el cable se va a dar en el punto más elevado. ¿Por qué? Porque justamente el esfuerzo en cada punto del cable es el esfuerzo horizontal más el peso propio del cable por unidad de longitud por la distancia vertical. Entonces, lo evaluamos para una distancia vertical más alta de 5 y nos da 2263. Bueno, vamos a ver ahora también la longitud que tiene el cable en sí, si bien sabemos la distancia horizontal y los apoyos.
cuál es la flecha que tiene, o sea, la distancia vertical máxima de la panza hacia abajo. Queremos saber cuál es el desarrollo que tiene el cable, porque podríamos querer, por ejemplo, comprar el cable para hacer construir esa pasada. Entonces, utilizamos la ecuación que dice que el desarrollo del cable es justamente el parámetro C por el seno hiperbólico de la coordenada X sobre C. A esa la vamos a evaluar para una coordenada X de 15 metros y así vamos a obtener la longitud de la mitad del cable. Entonces, ese valor nos da 16,59 metros, que tendremos que multiplicar por 2 para tener la longitud del cable en ambas ramas. Perfecto. Vamos a pasar a otro ejemplo que es, ¿qué pasa cuando los apoyos no están a la misma altura? Bueno, tenemos los mismos que antes, pero esta vez, o sea, una carga distribuida, un peso propio del cable que es de 80 newtons por unidad de longitud. Tenemos una panza entre el apoyo más bajo y el punto más bajo del cable de 3 metros, que llamamos F1, hecho 1. La longitud horizontal entre los apoyos sigue siendo de 30 metros y la diferencia de altura entre los apoyos es de 8 metros. O sea que F2 podría ser F1 más H, es decir, 3 más 8, 11, que es lo que está calculado acá abajo. Bueno, en este caso, como ya no hay simetría, la ecuación que tenemos de la cual tenemos que despejar el parámetro C está expresada acá arriba y es la misma que está calculada en esta celda dependiendo del parámetro C del lado. Entonces, de vuelta, vamos a hacer por tanteo, a ver con 10, eso da una diferencia de altura entre apoyos de 34, probamos con 30, nos da 1,76, o sea que la pasamos por el otro lado, y tenemos que calcular un valor del parámetro C, iterando y encontrando ese valor para una diferencia de altura de 8. Bueno, acá al costado está resuelto mediante el solver, y va a dar un valor de 18,969378,5, y eso hace que se cumpla que la diferencia de altura es de 8. Entonces, una vez que encontramos el parámetro C, de nuevo, este es el mismo caso que antes, nada más que no hay simetría. Entonces, el esfuerzo horizontal será C por Q, a 1509,6 newtons. Y el esfuerzo máximo ahora tenemos que evaluarlo para una altura de F2. ¿Está bien? Una altura máxima, una coordenada I, que va desde el punto más bajo hasta el apoyo más alto. Entonces, en este caso, es H más Q por F2 de 11, que da un esfuerzo máximo en el cable de 2.389,6. Bueno, la diferencia con el caso anterior es que ahora tenemos que encontrar cuál es la distancia entre cada uno de los apoyos y el punto más bajo. Eso lo hacemos en este caso, que tenemos el vértice real, mediante estas dos ecuaciones, que dependen del parámetro C, tiene la inversa del coseno hiperbólico, y entran, por ejemplo, para la distancia al apoyo B, los parámetros F1, H, la diferencia de altura vertical de los apoyos, y el parámetro C. Entonces, esto será el parámetro C por el arco coseno, o sea, el inverso del coseno hiperbólico, y da una distancia B entre el punto más bajo y el apoyo más alto de 19,49. Utilizando esta otra ecuación para la distancia horizontal del punto más bajo al apoyo más bajo, nos da de 10,54 metros. Una verificación que podemos hacer es que la distancia A más la distancia B nos tiene que dar la longitud de distancia visual entre apoyos. Por supuesto, es una verificación para ver si hemos calculado bien el parámetro C. Bueno, una vez que tenemos las distancias horizontales, con esta ecuación que dice que el desarrollo del cable es parámetro C por el seno hiperbólico de H de X sobre C, podemos evaluar para las distancias B y para las distancias A y encontrar cuál es el desarrollo de cada una de las ramas
Y por supuesto, la longitud final del cable va a ser la suma del desarrollo de cada una de las partes. En este caso, nos da una longitud de 34,2. Vamos al último ejemplo, que sería, hemos dividido por casos según cuáles son los datos y las incógnitas, eso se puede ver en teórico. Este es el caso 2, en donde los datos son el peso propio del cable por unidad de longitud, cuál es la resistencia del cable, o sea, el esfuerzo máximo, en este caso 1500 newtons. Tenemos una longitud horizontal de apoyos de 10 metros y una distancia vertical entre los apoyos de 8 metros. Lo que no tenemos es cuál es la distancia que hay entre los apoyos y el punto más bajo, dónde está ubicado el punto más bajo. Tampoco tenemos la longitud del cable. Entonces, en este caso, la ecuación a resolver para encontrar el parámetro C es la que está indicada acá arriba. Esta misma es la que está escrita en función del parámetro C para iterar y hacer por tanteo. Fíjense, por ejemplo, para un parámetro C de 5, nos da una diferencia de altura de 1,37, cuando sabemos que tiene que ser de 8 metros. Bueno, en este caso yo puse un valor de 20 en la segunda línea y al resolver la ecuación nos da error. Bueno, tenemos en este caso, ten cuidado que si usamos un parámetro C, en este caso el parámetro C de 20 hace que la raíz que aparece en esta ecuación de negativa, entonces la raíz de un número negativo tiene una componente compleja, entonces nos da error. Bueno, lo que hacemos es iterar para encontrar el parámetro C, que acá, hecho con el solver no lineal del planilla de cálculo, nos da, en este caso, 10,4677. Bueno, fíjense que acá, por ejemplo, tenemos que utilizar el parámetro C y lo ponemos en función de H sobre L. H sobre L en este caso es 0,8, entonces establecemos como objetivo esa celda con 0,8, cambiando esta otra que está al costado, que es de la ecuación. Bueno, una vez encontrado el parámetro C, en este caso, podemos pasar a encontrar cuál es la distancia vertical entre el apoyo más bajo y la panza del cable, es así con esta ecuación que está acá, y nos da de una distancia vertical de 0,28. Y fíjense que para el desarrollo desde el punto más bajo al apoyo B, también tenemos que encontrar primero cuál es la distancia B y cuál es la distancia A. Bueno, en este caso, como tenemos... lo que no dije es que esta ecuación de arriba tiene el menos y el más. Siempre estamos utilizando las ecuaciones acá, aparecen menos y más, que también. Entonces, la nomenclatura que estamos usando es, ustedes tienen que elegir el signo de arriba, para el caso de vértice real, corresponde al menos, y si fuera vértice virtual, tenemos que usar el más. En este caso, también, si es vértice virtual, como tenemos, en la ecuación tenemos que usar el signo más, que está justamente acá, más en hiperbólico de L sobre C raíz cuadrada. Bueno, entonces, como decíamos en este caso, la distancia B va a ser positiva y la distancia A va a ser negativa. Vamos a ver por qué. Bueno, las ecuaciones para encontrar el valor de B y de A son estas. Nos da una distancia vertical, una distancia horizontal B de 12,42 y la distancia vertical de menos 2,42. Por supuesto que la suma de las dos tiene que dar 10, que era la distancia horizontal entre los apoyos. Bueno, cuando nosotros hacemos el desarrollo que hay desde el punto más bajo hasta el apoyo B, nos da con la ecuación de C por seno hiperbólico de X sobre C, nos da de 15,56 metros. Y cuando lo hacemos para el apoyo A, desde el punto más abajo hasta el punto A, nos da, ahora sí, como A era negativo, nos da menos 2,44. Entonces, sumando ambos desarrollos, vemos que el desarrollo del cable tiene que ser el desarrollo del punto C del punto B, el apoyo B, menos la longitud de esa, por eso es negativa, el
el pedazo de cable que no está desde el punto más bajo hasta la punta baja. Bueno, espero que les haya sido útil para ver algunas soluciones prácticas de caso de catenarias y les sirva para resolver también otros casos que no estamos mostrando acá. Muchas gracias.